Se destapó la cloaca del fútbol mexicano en una mañanera histórica donde el fútbol mexicano fue el protagonista de la conferencia del presidente. Se reveló información brutal. Cantidades millonarias en evasión fiscal. Un equipo de la Liga MX evadió 1,000 millones de pesos en impuestos. Pero no solo eso, se comprobó que se hacen dos tipos de contrato en la Liga MX con tal de evadir impuestos. También se habló mucho de la corruptela, de los sobornos que hay en las transacciones de jugadores sudamericanos, por supuesto, de la implicación de ciertos gobiernos que utilizan el fútbol y que dan millones de pesos para que las franquicias se queden en sus plazas a costa del erario. Y por supuesto que Grupo Orlegui, Grupo Pachuca, Jesús Martínez, Alejandro Irarrágorri salieron muy manchados de esta conferencia de prensa. Hablamos a continuación de la segunda parte de El Cártel del Gol. Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse, picarle a la campanita, por favor. Vénganse a los comentarios porque esto es una cosa de la que tenemos que platicar. Ya les habíamos adelantado la primera investigación del periodista Amir Ibrahim llamada El Cártel del Gol, donde se comprobaba varios tratos truncos en la Liga MX, principalmente sobornos entre directivos, entrenadores y por supuesto agentes de futbolistas. Todo esto para sacar una tajada en las transacciones de los futbolistas extranjeros, principalmente sudamericanos, de la Liga MX. Pero lo del día de hoy, lo del día viernes en la mañanera del presidente López Obrador, fue otra cosa. ¿Por dónde empezamos? Vamos primero con el Grupo Orlegui, porque salieron también vacunados en esta investigación del periodista Amir Ibrahim. El periodista habla de una transacción millonaria del gobierno de Tamaulipas hacia Alejandro Irarrágorri en la venta del equipo Jaiba Brava. El equipo tamaulipeco estaba en la segunda división, en la Liga de Ascenso, y el gobierno de Cabeza de Vaca le invirtió millones de pesos a un equipo de la Liga de Ascenso. Pero eso yo creo que es la más leve de todas. Pero hay prueba de que todos estaban metidos en el negocio con los gobiernos, los equipos de fútbol y las concesiones de los estadios y campos de entrenamiento. Porque después este periodista habló de los tratos oscuros de Jesús Martínez, cabeza de Grupo Pachuca, dueño de León y de Pachuca, principalmente en la compra del equipo Tuzo. Estamos hablando de finales de la década de los 90, principios de los 2000, donde Jesús Martínez se acercó a Jesús Murillo Caram, el afamado ex procurador del caso Ayotzinapa, que estaba en ese momento siendo gobernador de Hidalgo, y en una venta totalmente dudosa, el gobernador de Hidalgo, Murillo Caram, le vende, chéquense esto, el Pachuca solo $1 millón. $1 millón por un equipo profesional de fútbol. En ese tiempo los reportes indicaban que esa franquicia valía $10 millones, pero en un trato que desconocemos solo pagó el 10% de esa cantidad Jesús Martínez. No solo eso, porque además hubo concesiones para los terrenos de la Universidad de Fútbol, todo el complejo que tiene Grupo Pachuca, como el Tuzo Hotel, el centro comercial. Todo eso está sospechoso de que hubo ahí triquiñuelas entre el gobierno de Murillo Caram y Jesús Martínez, cabeza de Grupo Pachuca. Y continuando con Jesús Martínez, yo creo que la revelación más brutal de esta conferencia de prensa, de esta mañanera, fue el audio que se puso con Decio de María siendo presidente de la Liga MX y Jesús Martínez. En este audio, Jesús Martínez le está reclamando que tanto Monarcas como Cholos de Tijuana le deben un montón de millones de dólares en transferencias de jugadores. Pero aquí lo interesante es que cómo habla sin tapujos con el presidente de la Liga MX, que uno de esos contratos se hizo por fuera. O sea, que uno de esos contratos se está haciendo para evadir impuestos ante el SAT, se está haciendo por fuera para declararlo como una cantidad menor, pero por supuesto para todos los demás involucrados ganarse un billete. Y sí, Decio de María parece estar consciente de todo eso siendo presidente de la Liga MX. Se habla de que el dueño de Cholos de Tijuana es muy mal pagado, Jorge Khan, y también el dueño de Monarcas Morelia, que en ese tiempo era Ricardo Salinas Pliego, aunque el presidente era Álvaro Dávila, son mala paga. Eso sí, Jesús Martínez le llama a Decio de María como gordito lindo y le pide que le ayude a cobrar el contrato por fuera y el contrato
contrato por dentro. O sea, se confirma que hay dos tipos de contrato en la Liga MX. Un contrato oficial en algunos casos y otros contratos que no declaran impuestos. Y hablando del tema de los impuestos, aquí hay revelaciones muy interesantes. También se presentó una gráfica donde se detallan la cantidad brutal de millones de pesos que deben la mitad de los equipos de la Liga MX. Todo esto a finales del gobierno de Felipe Calderón y a principios del gobierno de Peña Nieto. Hay equipos que deben muy poco, destaca que no me pareció ver al Club América, hay varios equipos que no salen, no salió Tigres. El que sí salió, y agárrense porque es una cantidad brutal, es Rayados de Monterrey. Hay que hablar de la cantidad de impuestos que se les condonó en ese periodo. La cantidad es brutal, son 1,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos en condonación de impuestos al Club Rayados de Monterrey, uno de los clubes más ricos del país, sino el que más dinero tiene. Pero no solo los Rayados de Monterrey, ahí se presenta cantidades brutales que se le condonó, por ejemplo, a las Chivas, que fueron más de 400 millones de pesos. También aparece el Cruz Azul, que también es algo un poco más de 400 millones de pesos. Más o menos son cantidades parecidas a las que les han condonado a las Chivas y Cruz Azul. Y por supuesto también ahí aparece el Atlas de Guadalajara, que le han condonado más de 300 millones de pesos. Eso sí, en una administración muy lejana, por ahí del 2010, antes de que Grupo Orlegui tomara el mando. En total, entre 2007 y 2018, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron una cantidad abismal de impuestos a 12 clubes de la Liga MX. La cantidad es brutal, 2,620 millones de pesos en condonación de impuestos. Se los vuelvo a repetir, 2,620 millones de pesos. De esos 2,620, prácticamente una tercera parte, una cuarta parte, una tercera parte son solo a Rayados de Monterrey. 1,000 millones de pesos, lo cual es una absoluta locura. ¿Pero qué dijo López Obrador acerca de eso? Se limitó a decir que la investigación va a continuar y dijo: mucha afición para tan poco profesionalismo en el fútbol. Se sabía que iba a llegar este tema a raíz de los fracasos de la selección mexicana, en general de los fracasos de las selecciones nacionales, pero lo que vimos el día de hoy es brutal. La cantidad de dinero que se ha evadido impuestos, la cantidad de tratos truncos entre gobiernos y dueños de equipos. 58 millones de pesos anuales le daba el gobierno de Tamaulipas a Grupo Orlegui por mantener la jaiba brava en el estado tamaulipeco. Y esto solo va a desencadenar seguramente que haya gente que deje el fútbol profesional. No se habló de John de Luisa de la administración actual, pero seguramente la investigación va a continuar. Quiero leerlos en los comentarios. Es brutal lo que ha pasado el día de hoy, la conversación que se ha abierto sobre el fútbol mexicano. Me interesa saber su opinión, qué es lo que más les escandalizó. A mí, la conversación de Decio de María y Jesús Martínez hablando, campechaneando muy tranquilamente sobre que hay dos tipos de contratos, uno para evadir impuestos y uno para presentarlo oficial ante el SAT. Los leo en los comentarios, no olviden suscribirse, picarle a la campanita. Nos vemos en el próximo Perro Fútbol.